Ahí creo que está grabando, ¿cierto? Vale. Bueno, en esta sección vamos a explicar un taller que se hizo hace un par de, bueno, unos tiempos. Hace un tiempo, vamos a, no como tal. Este es el contenido, algunas consideraciones o conceptos de tratamiento de aguas residuales. Bueno, vamos a refrescarlos. La problemática del tratamiento de las aguas residuales. Las variables para seleccionar, bueno, acá un sistema de tratamiento de aguas residuales, las etapas y un ejemplo. Bueno, las normas de diseño o qué es el tratamiento de aguas residuales es un conjunto de operaciones y procesos unitarios que buscan remover contaminantes del agua para que ésta quede con cierta calidad para que pueda o descargarse en los cuerpos de agua receptores o cuerpos, no sé, el suelo, el agua, ¿verdad? O su reuso. Entonces dependerá de una normativa y como tal, las normas de diseño, la 0330-2017, 0799-2021 y 0808 de 2021. Bueno, proceso unitario, aquello que involucra una reacción química, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los coagulantes o desinfectantes o reacciones que se ocurran en un pH, a un determinado pH, también depende de reacciones. Y las operaciones unitarias no necesariamente son reacciones químicas o bioquímicas como la sedimentación, cribado, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿de qué depende la selección de un sistema de tratamiento de agua? De las características del agua residual, las características del uso al que se le vaya a ser destinado, bien sea el de la descarga o reuso, y del dinero o los recursos económicos y de capital que se tenga, ¿verdad? Y finalmente, con estos tres permitimos tener o seleccionar un conjunto de procesos para el tratamiento de las aguas residuales. Bueno, las etapas, recuerden que es pretratamiento para remover material grande, flotantes, por ejemplo, como las cribas. El tratamiento primario es remover materia orgánica sedimentable. Tratamiento secundario es el biológico. Y el terciario es el pulimento del tratamiento biológico, que busca en el secundario remover materia orgánica y el terciario ya remover contaminantes específicos, nitratos, fosfatos, algún compuesto traza, etcétera, y también pulir lo que no se removió en la materia orgánica en el tratamiento biológico. Bueno, ¿cuál es la problemática en zonas rurales? Generalmente son comunidades pequeñas con bajos recursos, en algunos casos donde tienen difícil bueno, un acceso limitado a la conexión de la red de alcantarillado, de la gestión de las aguas residuales, tienen bajos recursos eh, y hay algunos impactos ambientales porque no existen sistemas de tratamiento de aguas residuales. Ahora, la importancia de estos sistemas de bajo costo es que son de bajos recursos operativos y de inversión. Requieren, no necesita alta cualificación de personas para operar, construirla y mantenerla. Y el mantenimiento y control relativamente es bajo. Bueno, en cuanto al pretratamiento, recuerden que en las rejillas, trampa de grasas, desarenador, desengrasador o desarenador airado o desengrasador desarenador, dependiendo pues de lo que se quiera remover. Bueno, el canal a la entrada también es importante, los colectores, las conexiones. El tratamiento primario, por ejemplo, el tanque séptico es primario. Recuerden que la norma del tanque séptico cuando lo diseñen y los propongan, recuerden que debe ir con un post-tratamiento y con un filtro. Un filtro para remover materia orgánica porque el tanque séptico no es eficiente para remover materia orgánica. Si quieres remover DBO, no es, no te remueve sino hasta el 25-40%. Ya el secundario propiamente.
Hay las lagunas, las anaerobias, facultativas, de maduración, los humedales artificiales. También hay muchos más procesos y tecnologías. Bueno, los humedales artificiales pueden actuar como un tratamiento terciario porque pueden remover, por ejemplo, nitratos, fosfatos o algunas otras tecnologías de bajo costo y se pueden combinar entre estos, ¿vale? Bueno, las lagunas, esta es la imagen, creo que la mostré en la clase pasada. Primero viene la anaerobia, ¿verdad? Para sedimentar, para remover o a través de procesos anaerobios, materia orgánica sedimentable y pues algo también de materia orgánica soluble a través de procesos anaerobios. La facultativa es menos profunda, donde en la parte inferior se da la sedimentación, también se dan zonas anaerobias en el fondo. En la parte superior hay zona aerobia y en la parte intermedia, pues tanto aerobia como anaerobia. Y la de maduración, pregunta, ¿cuál es el objetivo de la laguna de maduración? Si recuerda, ¿qué es lo que busca remover? ¿Qué contaminante o qué parámetro? DBO. No, porque la DBO se remueve aquí, algo acá y algo acá. Esta que es pequeñita, miren, ¿qué busca? Ese no era para los microorganismos patógenos, no. Eso, ¿vale? Porque resulta que cuando cambia de acá, que tiene más materia orgánica, a algo donde no va a haber y está bastante airado, por eso es que es muy pequeña, así ve que tiene hasta un metro, 0,7, 1,2 metros de profundidad, es menos profunda que esta. Y lo que busca es que con la radiación solar, con el cambio de ambiente entre este laguna y esta, el organismo no, el patógeno cuando... Perfecto. Eso es básicamente, pero sí, tienes la razón. Bueno, los humedales artificiales, esta tecnología gana mucha popularidad. Hay que, pues, eh, usarla de manera, bueno, incluso la han usado en aguas residuales industriales. Entonces, el superficial, que es donde se ve el espejo de agua, es decir, es un tratamiento con plantas acuáticas, pero el flujo se ve en el superficial. Y el subsuperficial es que está, no ves el agua. Sí, ves es como un material de relleno y ahí quedan las plantas como si estuvieran dentro de un suelo. Y ahí básicamente es para que fije organismos y remueva materia orgánica. Entonces entra, este es el horizontal porque el flujo es así. Y el subsuperficial es una tubería perforada, por ejemplo, acá en la superior y se hace que se percole hacia abajo y abajo se recolecta. Bueno, reitero, estas son tecnologías que eh, son blandas, es decir, requieren, o sea, tienen poca carga superficial, por lo que es, el área requerida, dependiendo del caudal, puede ser muy grande para comunidades grandes, por ejemplo, o de 500.000, de 200.000, ya eso termina siendo muy, puede funcionar, sí, pero el problema es que vas a necesitar más área. Si la tienes, bien. Lo otro, el tanque séptico, recuerden que tanque séptico y FAF. El FAFA, tanque séptico, el agua ingresa, puede ser con doble compartimiento, un primer compartimiento, después acá sale para el otro compartimiento, luego acá se recolecta el agua y por tubería perforada el agua hace esto y pasa por estos filtros, arena, grava, piedra, lo que le quieran colocar, que acá es donde se da el tratamiento propiamente biológico, que los organismos quedan fijados acá en estos lechos. O sea, esto lo que no busca es filtrar, que vas a clarificar, no, lo que busca es soporte de los microorganismos anaerobios. Claro, esto tiene que tener su tapa, bueno, hay unas condiciones de diseño. Luego de el FAFA viene el post-tratamiento o puede ser por pozos de infiltración como este o zanjas de infiltración. Entonces el agua lo que va a hacer es que a través de otros lechos va a percolarse y se va a filtrar en algo. También se le va a dar un tratamiento posterior aquí para que, por ejemplo, no contamine
los acuíferos o se reduzcan las cargas. Bueno, hay otras configuraciones de bajo costo: tanque séptico más fafa más zanjas, tanque séptico más fafa más humedal, tanque séptico más fafa más laguna A más laguna B más laguna C, laguna A más laguna B más laguna C o laguna A más laguna B. Bueno, hay varias, o un USB más una laguna. Bueno, hay varias. Estos son algunos ejemplos: pues, rejilla, el desarenador, una estructura de medición de calor, tanque de sedimentación. Acá esto es para los lechos de secado o simplemente secar los lodos o una tolva o algo para almacenarlos. Luego puede pasar a un biofiltro, que son los humedales artificiales que se tratan en el agua con planta, y finalmente un vertido. Este puede ser una configuración. Este también es otro, un tanque séptico, tomado de este autor, por ejemplo, de 15 metros cúbicos. Y los caudales de este sistema es 15 metros cúbicos. Uno trabaja con 5 metros cúbicos día y el otro con 7,5. Es decir, que el caudal total es 15, como lo vemos aquí, al día. Entonces, el volumen de control de lo que dura en el tanque séptico es un día. Eso es lo que dice acá. Un día finalmente va la sequía de un rey. Y finalmente, pues bueno, un ejemplo de diseño básico. Déjame un segundito para... Vale. Bueno, en este ejemplo, los pasos para diseño, algunos básicos. Primero, proyección de la población, caudal de diseño o cálculos para el caudal de diseño. Pueden hacer otras estimaciones, mediciones en la fuente, aforos, ¿vale? Medidores y generalmente en comunidades de bajo costo no se tiene, hay que estimarlo porque no hay, generalmente son de bajos recursos. Tener en cuenta condiciones ambientales, topografía, la economía, es importante, zonas de inundación, zonas de riesgo. Seleccionar los procesos y operaciones unitarias para el tratamiento, plantear varias alternativas. O sea, la idea es que ustedes planteen varias alternativas y luego seleccionen una, ¿vale? Entonces, hacen los cálculos de esas alternativas, sus costos y eficiencia, y miran cuál es mejor en términos técnicos, económicos, etcétera, y cuál es la más viable. Seleccionan una y ya hacen los planos de ingeniería básica con ingeniería de detalle, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, vamos a, ya esto, por ejemplo, factor de retorno, tomemos del RAS 0,85, digamos que una población pequeña de 1.050 habitantes ya proyectada a 25 años, una dotación de 140 litros habitante día. Entonces simplemente acá calculamos el caudal de diseño como el factor de retorno, coeficiente de retorno, que es 85%, la población en habitantes, 1.050, la dotación, 86.400, para pasar de litros por día a litros por segundos. ¿Vale? Esto se puede corregir según la norma. ¿Se acuerdan que los caudales ya se hacen dependiendo qué es lo que voy a diseñar? Primero calculo el caudal promedio. Si el caudal promedio es menor que 20, que 30, lo multiplico todas las unidades por 3, ¿sí? Entonces sería por 3, dependiendo de lo que vayan a diseñar. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo: colector de las aguas residuales, trampa de grasas, tanque séptico, fafa, humedal artificial. Bueno, los colectores, como ustedes ven en alcantarillado o en hidráulica, cómo se calcula el diámetro, o usan Manning, ¿verdad? Canales de entrada, por ejemplo, o colectores, dependerá. Por ejemplo, acá este es un vertedero que me permite a mí aforar, saber cuánto caudal está pasando en la planta. Los canales también se diseñan esto, bueno, con Manning. Bueno, el primero, ya el tratamiento propiamente, la trampa de grasas. Entonces, según la resolución 0330, cuando acá me faltó el 30, es caudal por el tiempo de retención hidráulica. Acá dice que tiene que ser
2.5 minutos como mínimo, ¿verdad? Entonces va a ser el caudal 1.50 litros por segundo. Asumo 3 minutos, y esos minutos los paso a segundos multiplicado por 60. Sí, sí la pillan acá o no. 1.5 hectolitros por segundo. Vamos a hacerlo acá. Eso simplemente hectolitros por segundo. Estos son la norma que dice mínimo 3 minutos, mínimo 2.5. Yo selecciono 3 minutos. ¿Estamos de acuerdo todos? Este 3. Y el 60 es para convertir los minutos a segundos, para que segundos con segundos se simplifique y me queden litros. ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? ¿Preguntas? Sí, ¿Vamos bien? profe. Bueno, vale. Entonces, 0.61. 261. Bueno, acá dice que el RAS título de tan estipula. Bueno, esto no es necesario porque es del RAS anterior. Sin embargo, eh, bueno, acá podemos hacer lo siguiente, teniendo en cuenta esto que te dice, que cada metro cuadrado, acá dice, o sea, tiene que tener 0.25 por cada litro por segundo. Entonces, un litro por segundo tiene que tener 0.25 metros cuadrados. Ahora, si tengo 1.45, ¿cuántos metros cuadrados tengo? Necesito. Entonces, acá despejan el área. El área este pasaría a dividir, este a multiplicar. El área está dividiendo, pasaría a multiplicar, el uno pasaría a dividir, o sea, sería 0.24 por 1.45 sobre 1. ¿Eso cuánto da? Hagan de sexy de esto. Da un poquito más, pero bueno, da un poco más, pero 0.31, ¿vale? Ese sería el área, donde tenemos que el volumen es igual a área superficial por la altura. Entonces despejo la altura, que es lo que hemos acabado de hacer, volumen sobre área. Ya el volumen lo tengo, 0.261 que está. Y el área, ya lo tengo. Entonces ya tengo la altura, ¿verdad? Tengo la altura. ¿Preguntas? Vamos bien. Sí, señor. Dale, bueno, vamos a pasar, si no tienen dudas. Bueno, acá te dice que el RAS te dice que la relación puede estar relación largo de 1 a 1 a 3 a 1. Entonces yo, acá para hacerlo, vamos a hacer la relación 3 a 1. Entonces quiere decir que la longitud es 3 veces el ancho. Entonces, donde va la longitud, meto 3b acá. Entonces voy a tener 3b por b es 3b al cuadrado. Entonces despejo el b, que va a quedar a sobre 3. Y eso da longitud 0.96. Entonces lo de la trampa de grasa va a tener una longitud de 1 metro, 35 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad, o sea, de 0.85 metros de agua, más un borde libre, le podemos poner 0.16 metros. Si es claro cómo se diseña una trampa de grasas, es sencillo, ¿cierto? De pronto la tengan que diseñar o dimensionar. Entonces, ¿vale? Pregunta. Dale. No, señor. Vale, el tanque séptico
Acá están como el artículo 173. Bueno, bueno, básicamente el tiempo de retención hidráulico tiene que estar entre un día, de 12 horas a un día. Bueno, acá están las normas. Acá dice que debe constar como mínimo de 2 cámaras. Es decir, cuando vayan a diseñar, ya saben que tienen que diseñar 2 cámaras. Y las profundidades depende del volumen útil. Puede ser de 1.2 a 2.2 o de 1.5 a 2.5, de 1.8 a 2.8. Bueno, y los tanques sépticos prefabricados también se tienen que diseñar, o sea, pero tienen que tener estas cosas: fecha de fabricación, capacidad nominal, etcétera. Bueno, vamos a hacer cómo se calcula un tanque séptico. Bueno, acá, bueno, hay tanques sépticos que lo han hecho para más personas, pero vamos a limitarlo a que CEPIC, que dice que hasta 350 es favorable. Entonces lo que hacemos es calcular, por ejemplo, un número de tanques. Como el CEPIC te está diciendo que máximo 350 habitantes cada tanque, entonces va a ser el número de habitantes sobre el máximo de habitantes que recomienda un tanque, y eso me da tres tanques. O sea, 1050 sobre 350, aproximadamente 3 tanques. Ahora, el caudal de diseño de cada tanque va a ser el caudal de diseño, que es 1.45 litros por segundo, sobre 3. Y esto da 0.48 litros por segundo. Lo paso a metros cúbicos día. Acá calculo el periodo de retorno, que se calcula con esta ecuación: periodo de retorno es igual a 1.5 menos 0.3 logaritmo de la población por dotación. Entonces va a ser 1.5 menos 0.3 por logaritmo de 350 por la dotación. Y eso da 0.1 día, entonces se lleva lo mínimo, que es un día. Ahora se calcula el volumen de sedimentación, ¿vale? Entonces el volumen de sedimentación es caudal, pero bueno, este está en metros cúbicos día. O sea, el caudal de cada tanque, recuerda que son 3 tanques, por eh, un día. Entonces esto da 41.76 metros cúbicos. Ahora se calcula el volumen de acumulación de lodos. Entonces para clima cálido, generalmente estos sistemas anaerobios, bueno, en lo posible se trabajan mejor en climas cálidos por el tema de crecimiento microbiano. Entonces, ahora uno calcula el volumen de acumulación de lodos de tal forma: la población, 350 habitantes por cada tanque, con 3 tanques, cada uno con 350. La tasa de acumulación de lodo, que es 40, y el periodo de limpieza, cada 6 meses, por ejemplo. Hay que ver qué dice el RAS, cada cuánto debe limpiarse. Bueno, acá no lo dice en esta. Ir acompañado más adelante. Filtro. No lo dice, pero bueno. 6 meses, cada año. eh, Incluso, bueno, ahí vean la literatura, o de acuerdo a otras plantas similares, miren cuánto tiempo es un apropiado mantenimiento de acuerdo a la zona y al tipo de población. Y bueno, ya el volumen total es este volumen, el volumen de sedimentación más el de acumulación de lodos. Y ese es el volumen del tanque: 41.6 más 7 da 48.76 metros cúbicos. Bueno, ahora, eh, de acuerdo a la tabla, se toma, por ejemplo, 1.8 metros de profundidad. ¿Sí? Entonces el 1.8 es este. ¿Por qué? Porque bueno, el volumen útil, déjame ver cuánto es el volumen útil: 48 metros cúbicos. Entonces 48 está aquí. Si lo ven acá, 48 más de 10.
Por lo tanto, ustedes pueden asumir o 1.8 o 2.8 o 2 o 2.2. Yo acá seleccioné 1.8. ¿Vale? Entonces el volumen total del tanque, que es el de sedimentación más el de acumulación de lodo sobre la altura supuesta del RAS. Y finalmente acá te están diciendo que la relación tiene que ser largo ancho de 2,1. Entonces L es 2B, metemos acá, B vale L medios, el área es L por B, pero B vale L medios, este sería B, y despejo la longitud. La longitud da 7.4 metros, y ya teniendo la longitud, que es 7.4, el ancho va a ser la mitad, va a ser 7.4 sobre 2, 3.7. Tengo largo, ancho, largo, perdón, altura, largo y ancho. Vale, ahora el RAS te está diciendo, mira lo que te dice el RAS acá. El pozo deberá tener como mínimo 2 cámaras. El volumen en la primera cámara debe ser de 2/3 al total del volumen. O sea, el de la primera cámara, el de esta cámara, cámara 1, ellos se conectan con, por ejemplo, un tubo o vertedero, como usted lo quiera mandar. Y bueno, acá este L1, que es de aquí a acá, el RAS te dice que es 2/3 de L. ¿Cuánto sería el L2? Entonces calculan que es igual a L. Esta L va a ser L1, o sea, esta L1 de aquí a acá, más L2. Pero L1, ¿a cuánto vale? ¿Vale? Te lo dice el RAS que es 2/3, o sea, tiene que ser el 2/3 de la longitud total. Entonces, donde va el L1, se calcula, ya tienes la longitud total, que fue ¿cuánto? Fue 7.4. Entonces, como la longitud 1 es 2/3 de L, entonces va a ser 2/3 por 7.4, da 4,93. Entonces, como esto es 4,93, o sea, la longitud 1 es 4,93, y tengo que la longitud total es 7.4. Entonces ya ustedes saben que para calcular esta longitud de acá es 7.4, le quitas 4,93 y eso da 2.5 aproximadamente. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Sí es claro? Sea, al momento sí, profe. Vale, en serio, vale, vale. Si tienen alguna duda, me comenta. Vale, listo. Bueno, el FAFA, o sea, por ejemplo, este es el tanque séptico, pero recuerden que el tanque séptico tiene que tener 2 compartimientos. Entonces, el primero es 2/3 de L y el segundo. Entonces, por aquí en la primera, esto es como si fuese una pared, y acá lo que hacen es que pueden colocar un tubo para que él venga. Bueno, ustedes ya ven cómo quieren que el agua pase del uno al otro. Listo, lo pueden hacer de diferentes maneras, un orificio, bueno, como ustedes deseen. Y ya entra a la otra cámara, esta es la otra cámara, y ya después de este es el tanque séptico, ya viene lo que te dice RAS, que tiene que pasar por un FAFA.
Entonces, el FAFA es filtro anaerobio de flujo ascendente. Filtro anaerobio de flujo ascendente. Ese filtro lo que hace es que los microorganismos queden aquí para que depuren el agua residual. Ya finalmente de aquí vaya a una laguna, bueno, a otro tratamiento. Bueno, en cuanto a la normativa, eh, es esta: los filtros anaerobios se construyen con una cámara densa al final de un pozo séptico o como una cámara independiente. El lecho puede estar construido por un lecho de grava con un volumen de 0,02 a 0,04 por cada metro cúbico, 0,1 metro cúbico de aguas residuales que se van a tratar. También será posible emplear material plástico utilizando la mitad del volumen anterior. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, se colocará al final y se empaquetará con grava. Bueno, ustedes ya definen el tamaño, buscan la literatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué te está diciendo? El RAS, que es 0,1 metros cúbicos día de las aguas residuales que se van a tratar. Entonces va a ser 0,1 por el caudal de diseño. Entonces el volumen de grava, acá dice que grava, sí, grava, de la norma sobre el volumen de grava requerido. ¿Vale? Entonces el volumen de grava requerido lo paso para acá. El 0,1 pasa a dividir, o sea, si bien pasa a dividir al volumen de la grava. Ahora, ¿qué te dice el volumen de la grava? O sea, tú puedes tomar, ¿cuánto? 0,02 o 0,04. Entonces yo cogí un valor promedio, 0,03, ¿verdad? Y lo divido sobre es 0,03 por cada metro cúbico por segundo de agua residual por el agua residual que se va a tratar por cada tanque. Entonces este metro cúbico se simplifica y esto da 12,5 metros cúbicos. Necesitas 12,5 metros cúbicos de grava. ¿Vale? Con su densidad, calculan cuánto necesitan de relleno, cuál es el H que necesitan para que la grava te ocupe 12,5 metros cúbicos. O simplemente coges 12,5 metros cúbicos y lo rellenas de grava. ¿Listo? Donde ya finalmente el sistema de tanque séptico con FAFA. Entonces tenemos la cámara 1, tenemos la cámara 2 y el FAFA. Volumen de grava requerido acá son 12,5. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, la altura ustedes la pueden calcular acá, que es lo que había dicho. Va a ser el volumen de la grava sobre el vaso por la altura. Entonces yo coloco, por ejemplo, que esta fafa tenga la misma longitud de la cámara 2. Entonces va a ser, como esta cámara es de 2,5, acá va a tener 2,5. Este 3,7 es el ancho este ancho, lado del mismo ancho útil del desarenador, que es del tanque séptico. Y me da 1,35. Tengo que llenar 1,35 metros de grava. ¿Vale? Ya la grava, el FAFA va a tener una longitud de 2,5 metros, un ancho de 3,7 y el alto de 1,35 más el borde libre. O sea, tiene que incluir, obviamente, la entrada y salida, el falso fondo, con rejilla, por ejemplo, para entrada de flujo. Ya ustedes verán cómo lo definiría. ¿Preguntas? No, profe. Vale, gracias. Bueno, ya la humedad artificial
Y bueno, acá el RAS te dice, el tiempo tiene que estar alrededor de 5 días. La relación largo-ancho 3:1 a 4:1, profundidad, bueno. Estos son valores de diseño, el caudal, la temperatura del proyecto. Esta es la DBO, concentración inicial de DBO del afluente, ¿sí? Digamos, estos parámetros son de baja calidad porque, o bueno, o son más bajos o están en el valor típico de las aguas residuales porque el pozo séptico no, bueno, no es tan deficiente. Bueno, que esto puede ser menos, puede ser, depende, cuando es después de la FAFA, puede ser menos. Por acá asumimos que es 250. Eh, la concentración de DBO esperada, de acuerdo, digamos que la normativa te establece 60, yo digo que voy a llegar a 30, más bajo aún que la norma. Sólidos suspendidos en el afluente son 300, voy a hacer que en el afluente, bueno, nitrógeno total 50. Voy a hacer que el nitrógeno se mueva de 50 a 15. El fósforo del afluente 3 miligramos por litro. Profundidad del humedal se asume de 0,6 y un coeficiente de porosidad de 0,6. Bueno, acá se calcula primero la constante de temperatura. Entonces va a ser K20 por 1,06 por 25 menos 20. Es decir, acá donde va 20, le colocamos este valor. ¿Listo? Entonces todo da 0,91. Ahora, ¿cómo se calcula el área de ese humedal? Caudal, que es 125,28 metros cúbicos día, por el logaritmo de la concentración de DBO del afluente, que es de 250 miligramos, menos la concentración de la que yo espero en el efluente, que es de 30 miligramos por litro, y eso da un área de 810, bueno, dividido sobre KT, que es este coeficiente de Arrhenius, esta Y, el valor de la porosidad, y N 0,6, ¿vale? Que acá lo dieron. Perdón, Y es la profundidad y N es la porosidad. Profundidad y porosidad. Y esto da 810,8 metros cuadrados si quiero remover solamente DBO. El tiempo de retención hidráulico va a ser el área por Y por N sobre Q, da 2,32 días. Se calcula la carga hidráulica superficial, caudal sobre área superficial. Se calcula la concentración de sólido suspendido en el efluente con esta ecuación. Se coloca el C sub 0 y este valor de carga hidráulica superficial, y eso da 44 miligramos por segundo de los sólidos suspendidos. Es decir, que van a entrar 330 miligramos litros de sólido suspendido y van a salir, o se esperaría que salga de 44, de 300 a 400 a 44. Bueno, la eficiencia la pueden calcular como 300 menos 44 sobre 300%, da 85,32. O sea, daría lo que se esperaría usando ese modelo. Eh, esto, este diseño es para remover DBO. Ahora, si quieren remover, vamos a ver, para remover nitrógeno, se calcula el K con esta ecuación, ¿sí? Y se aplica el caudal, el logaritmo de concentración de la afluente sobre concentración de la afluente sobre efluente, el K sub S por profundidad por porosidad, y esto da 1500. Es decir, para remover nitrógeno se requerirían 1518 metros cuadrados, mientras que para remover solo materia orgánica o DBO 811. Es decir, que con nitrógeno es más grande, casi el doble. El tiempo de retención hidráulico también crece, entonces
es esa área por la profundidad, por la porosidad sobre el caudal de diseño. Y eso da 4,36, es decir, mayor, obviamente, que el diseño con eh, solamente remover o plásticamente se duplica. La carga superficial, perdón, si carga hidráulica se calcula como caudal sobre área. Entonces, caudal, 125 metros cúbicos sobre el área superficial para nitrógeno, para remover nitrógeno, que es 1518 metros cuadrados, y da este valor de carga hidráulica superficial. Ahora se puede determinar, si se diseña con este área, se puede determinar cuánto de DBO se esperaría en el efluente. Entonces se utilizaría este 0,93, 193 por la concentración de DBO, de nitratos, de nitrógeno, perdón, total, en el afluente, más 0,61 logaritmo de la carga superficial, y esto da 9,15. Entonces, de inicial de nitrógeno 50, eh, bajaría de 50 a 9,19. Mirarían si les sirve la norma o no. Y la eficiencia sería 82% aproximadamente. Para el fósforo es otra fórmula. Entonces 100 por el caudal, logaritmo de S sub 0 sobre logaritmo de la concentración del efluente. Y de acá, bueno, ahí se itera, ¿verdad? Para hallar C sub E o simplemente se despeja y daría 2,2, ¿vale? Entonces, ya la dimensión propiamente liminal del humedal es raíz de 3 veces A. Supongamos que acá se diseña con remoción, con la mayor, entonces con la mayor es 1518 para que remueva tanto nitrógeno y fósforo. Y bueno, básicamente estas serían entonces las dimensiones, el área, que es la mayor para que haya remoción de nitratos y fósforo. La profundidad de 0,6 asumida, depende del RAS. La longitud calculada, ancho calculado y el tiempo de retención hidráulico es 4,36 días. Hay que ver si cumple no con la norma. Vamos a ver qué dice el RAS. Se me pasó lo de la humedad artificial que dice el RAS. Bueno, listo. Ya finalmente, ya selecciona las plantas que vayan a colocar. Y el sistema quedaría configurado de la siguiente manera. El área cruda, la trampa de grasas, el agua cruda. Acá, bueno, acá el agua cruda, este es para las aguas negras. Recuerden que las aguas negras no deberían pasar para acá, para la trampa de grasa. La trampa de grasa solamente es para las aguas que tienen jabones, ciertas grasas asociadas a ese tipo de composición. Esto acá es por si acá como emergencia un bypass, acá coloco una válvula. Entonces, si la trampa de grasa, entonces la mando para acá. Entonces pasa ahora para la cámara uno, cámara 2, cámara. O acá incluso esto se podrían acá mezclar. O al revés, pueden ir así también para allá o para acá. Se reparte para la tanque séptico cámara uno y cámara 2 y luego el FAFA. Después del FAFA viene un humedal artificial y ahí se puede utilizar ya el vertimiento. ¿Vale? O pueden colocar los pozos de infiltración que, bueno, la norma lo permite. No hay que mirar si la calidad, la calidad del efluente cumple con la norma de vertimiento. Bueno, ya eso es, por ejemplo, vertimiento a aguas marinas, vertimiento al agua superficial, la 0631, o si vas a hacer vertimiento al suelo. Entonces, es importante verificar los parámetros y mirar si cumplen o no, ¿vale? Esta es la bibliografía, ¿vale? Lo que le quería compartir por hoy. No sé si tengan alguna duda.
No, profe. No hay duda, todo claro, podemos hacer un quiz. ¿En serio? ¿Quedó claro todo? ¿Alguna duda? Cualquier cosa vuelvo a ver el video, profe. Bueno, vale, vale.